Buenas, Dios les bendiga. Hoy una edición más de Rescatando Almas y hoy vamos a hablar de un tema que es bien mencionada, pero es necesario mencionarlo. Y se trata de que un ser humano o un cristiano, un ser humano en general, pueda juzgar. Ese es el tema de hoy y voy a leer primeramente Mateo del 1 al 5 y después voy a hacer la oración de hoy. Mateo 7 de 1 al 5. Y dice así, lo voy a leer en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no estás de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Voy a hacer la oración. Padre amado, Señor, te damos gracias por este día de hoy que tú me has dado, Señor. Gracias por un día más de vida para glorificarte, adorarte, bendecirte, Señor. Gracias por este pan espiritual que tú nos siempre, Señor, y que podemos a través a través de ustedes que entiendan tu palabra y tu presencia, Señor, y que pueda llevarla en tus corazones y que puedan aprender y comprender de tu palabra para aprender algo nuevo, algo que no entendemos, pero lo podemos entender más y que podemos aprender la lección también, Señor, y que pueda me dé esta sabiduría que tú nos das y este pan espiritual que tú nos das, porque es de tu glorificación y bendición, Señor, para todos, Señor. Te lo pido, Señor, con fe y convicción, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy pues, estamos viviendo unos tiempos que muchas personas en la iglesia, no solamente en la iglesia, en diferentes sitios que hay en nuestro alrededor, estamos juzgando a los demás. Y la palabra juzgar es algo un poco complejo de entender, porque nosotros entendemos, a veces decimos la palabra de Dios, nos dice no juzgar, pero hay que entender lo que quiere decir el significado de la palabra. Vamos a ver el significado de juzgar, porque aquí acuérdese que Jesús en el tiempo de su misión, los fariseos y los ancianos, los escribas, estaban como que se creían santos porque seguían las leyes de Moisés, pero y ellos querían opacar a las enseñanzas que daba Jesús, enviado por el Padre Celestial.
Y entonces, pues, eso hay que tener en cuenta en esa parte, porque muchas iglesias nos están enseñando, mira, no podemos juzgar a nadie. Bueno, pero eso depende, yo digo que eso depende de qué juzgar. ¿Ven? Vamos a ver, aquí que yo escribí, hay que analizar lo que dijo Jesús, es que no debemos juzgar por las apariencias, porque el que juzga de esta manera será juzgado en el reino de Dios. ¿Ves? Porque los fariseos porque siempre Jesús, ¿ves? El versículo 5, como vemos, aquí se está refiriendo directamente a los fariseos, porque los fariseos ellos se creían, porque ellos eran los levitas y los que estaban en la ley, y ellos se creían que eran los más santitos, pero en realidad la cosa era otra. Y Jesús en varias ocasiones pues lo tuve que decir hipócrita a los fariseos, porque no estaban llevando la palabra como es. Y Jesús está dando su enseñanza también de que Él era el Cristo. Y ellos pues, tal vez, no es que no lo comprendían, sino que no lo aceptaban. Es la palabra, no lo aceptaban. Pues aquí yo tengo una definición lingüística y otra definición uno lingüístico y uno jurídico. Vamos a ver la definición de juzgar lingüístico, que tiene muchas definiciones, es una palabra compleja. Juzgar lingüístico quiere decir discernir, conceptuar, considerar, opinar, estimar, pronunciarse, creer. ¿Ve? Y jurídico de cabellera. Eso es lo que dice aquí. Valorar, fallar, sentenciar, dictaminar, enjuiciar, arbitrar, resolver, decir, decretar, establecer. Ve que es una definición algo compleja, pero eso es lo que significa la palabra juzgar. Si no me creen, pues buscan un diccionario, porque para poder juzgar a una persona hay que tener en cuenta muchas veces. Tenemos que tener cuenta, tenemos que mirarnos a nosotros mismos primero para juzgar a otras personas. Y hoy en día, lamentablemente, se ven no solamente en varios sitios, sino en las iglesias. Y también nos están dando mala enseñanza de que no podemos juzgar porque eso es malo, es pecado. Y en ningún momento de la palabra dice que juzgar es pecado. En ningún momento. Aquí lo que quiere decir que no podemos juzgar a los hay que mirarnos primero para juzgar. Hay que mirarnos adentro, ¿ves? Porque si un pecador, si le tiramos un pecador
nosotros nos tenemos que mirar porque nosotros somos pecadores también. En vez de juzgar, pues, ayudar a esa persona a arrepentirse de esos pecados. ¿Ves? Pues aquí tenemos dos, yo lo dividí en dos, porque dos términos de cómo juzgar y cómo no debe juzgar. Lo dividí. Vamos a empezar por las 6 cosas que en el término cómo no se debe juzgar. No se debe juzgar. Y después vamos a los 7, porque son 6 que no se deben juzgar y 7 términos que se deben juzgar con justo juicio. Vamos a ver número 1. Pasamos sentencia. Esa es la número 1. Vamos a buscar ahí mismo en el versículo en el capítulo que yo leí, pero versículo 1 dice: no juzguéis a los que no sean juzgados. ¿Ves? Aquí yo puse evaluar el carácter de la persona. Evaluar el carácter de la persona. Si una persona está diciendo algo a un pastor, está diciendo algo, una persona que está insultando a otra persona y dice que va para el cielo, va para el infierno, eso no podemos hacerlo, porque nosotros no sabemos a dónde va esa persona cuando uno muere. Si no, el Padre Celestial es el único ser que decide esas cosas. Nosotros no podemos decidir quién se va al cielo, quién se va al infierno. ¿Ves? Ahí estamos hablando de cosas que no se deben juzgar, que es sentenciar a esa persona. Porque las leyes de los hombres, pues, obviamente cuando tú vas, un preso, acusar de un crimen, pues, va donde el juez, le dice, tú eres culpable y te da la sentencia tal. Pues esos son juicios de hombre, pero aquí estamos hablando de juicios que una persona no debe juzgar a esa persona, al menos que, ¿ves? Surgen ciertas situaciones, ¿ves? Hay que hablar de eso, ¿ves? Esa es la primera, que no se debe, pasamos sentencia, ¿ves? Que hay que evaluar, tenemos que evaluar primero, antes de mirar a esa persona y juzgarlo, tenemos que mirarnos nosotros mismos. A ver, sí, pero no podemos juzgarlo porque sí. Número 2, condenamos. Nosotros condenamos a esa persona. Si podemos condenar a esa persona. Vamos a ver qué dice la palabra en Lucas 6, capítulo 6, versículo del 37. Vamos a leer el 37 y después la 39. Brinco para la 39. Lucas 6. Voy a leer la 37 primero. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Ves? Que nosotros, en vez de faltar de respeto a esa persona, juzgar a esa persona y condenarlo, ¿ves? Porque una cosa, ¿ves? Porque la ley de los hombres pues, condena a un preso, pero que ese preso está arrepentido de sus crímenes, tal vez. No sé, no lo sé. No sé, eso depende de la circunstancia de la persona.
Pero aquí está diciendo, pues, nos dice que no podemos condenar a esa persona por tal vez por raza, por religión o por cualquier cosa. ¿Ves? No podemos juzgar a esa persona y condenarlo así porque si ves, tenemos que tenemos que que él, si tiene algún pecado, que se arrepienta, eso hablarle, mira, este, con el corazón, con todo mi corazón, mira, debería arrepentirse de sus pecados, de lo que está haciendo, ¿ves? Sinceramente, ¿ves? Si la persona, pues, se arrepiente, pues, bien, y si no se arrepiente, pues, hay que orar en vez de condenar, hay que orar por ellos, por esas personas que están en ciertas situaciones, ¿ves? Porque hay que entender que cuando uno tiene esas situaciones es que tiene algún problema y a veces lo vemos y juzgamos y lo condenamos y porque esa persona sea así, pero hay que analizar por qué esa persona es así. ¿Ves? No podemos juzgar y condenarlo porque sí, hay que perdonar. Y una persona que pues, también, otro ejemplo, que una persona pues, me hizo daño, por ejemplo, y yo lo juzgo, pero en vez de juzgarlo, te perdono por tus faltas, pero no vuelvo contigo, o que no vuelva a hacerlo. ¿Ves? Es más o menos así. Esa es la número 2, no juzgar, ¿ves? Y escribí algo aquí también, no condenar a los demás y mirar a nosotros mismos, ¿ves? Eso ya lo dije. Y también se nos quedó la 39, que dice, en el versículo 39 del capítulo 6 de Lucas, dice, y les decía una parábola. Jesús ya dio una parábola, una de las parábolas. ¿Acaso, pues, un ciego y a otro ciego no caerán ambos en el hoyo? ¿Ves? Esto es una parábola, ¿ves? Que dice Jesús en forma de pregunta. Eso es como en forma de pregunta, ¿no? Que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Ves? Porque ambos, si un ciego guía, obviamente se va a caer en el hoyo. ¿Ves? Quiere decir que si una persona está mal y yo estoy mal también, no puedo juzgarla, no puedo no podemos juzgar a otra persona si nosotros estamos mal. Tenemos que aceptar nuestros errores. Si estamos mal, aceptarnos nuestros errores para poder ayudar a esa persona. En vez de condenar a esa persona, aceptar a esa persona. ¿Ven? La número 3. Hablamos falsos testimonios. Eso se refiere, hablamos falsos testimonios, quiere decir bochinche o chismes. ¿Ves? No podemos murmurar, no podemos estar en chisme ni calumnia. No podemos no podemos chismear. Vamos a leer Santiago. Vamos a leer el libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo
lo que estoy diciendo. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo del 11 y 12. Vamos a 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura el del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Porque tú, ¿quién eres para que juzgue a otros? ¿Ves? Aquí está diciendo que aquí se está dedicando a los bochincheros, ¿ves? Que no podemos decir un bochinche a una persona porque esa persona está diciendo, número uno, está diciendo mentira. Está diciendo mentira, y la mentira es un pecado. Y estamos dañando la reputación, dañando a esa persona, ¿ves? Y entonces, pues, no podemos juzgar falso testimonio, ¿ves? Como dice aquí, eso es lo que está diciendo en Santiago 4, 11 y 12. 11 y 12, ¿ves? Que no podemos bochinchar y lamentablemente especialmente los puertorriqueños nos gusta mucho el bochinche y hay que tener cuenta con qué persona, porque tal vez esa persona está pasando por momentos difíciles o o se le murió un ser querido, ¿ves? No podemos bochinchar, fulanito hizo esto y esto y esto. O si el marido está trabajando y una vecina dijo que lo vio con otra mujer. Hay que ver, dependiendo cierta situación, hay que analizar cierta situación antes de creer a esa persona que está bochinchando, porque nos está mintiendo. Está mintiendo a la persona número uno y estamos juzgando a esas personas. Y no podemos ser así, hermanos amados, porque acuérdate que nosotros tenemos que estar limpios espiritualmente, limpio espiritualmente, y Dios nos quiere limpio cuando nos busque. Y si nosotros nos morimos antes de eso, nos llamamos sin limpiar nuestros pecados, nos vamos a llevar una sorpresa, ¿ves? Vamos a seguir, porque son muchos. El cuarto va un poco de la mano al 3, que preferimos chismes, ¿ves? Eso va de la mano, ¿ves? Calumniar y mentir, ¿ves? Va de la mano con el tercero. Y vamos a leer Proverbios, lo que dice Proverbios, capítulo 10, versículo 18. Dice aquí, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. ¿Ves? Bien clarito dice la palabra que el que calumnia, el que da bochinche a esa persona, el que miente, es un mentiroso, y el que calumnia es un necio. Eso es lo que quiere decir la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor.
Lo dejamos ahí. Vamos al quinto. Rompemos el orden de Dios. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 21:8. Yo creo que en este versículo mi esposa lo había leído, pero lo voy a leer yo. Lo había leído en uno de los videos, pero yo lo voy a leer de nuevo porque eso es parte del tema también. Dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, dice: pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos entran su parte en el lago y que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que eso quiere decir que no podemos corromper las leyes del orden que Dios nos da, porque aunque tú no lo creas, Dios nos da una orden, y lamentablemente va a pasar. Eso es como cuando Moisés se fue al monte y los que estaban abajo le estaba diciendo a Aarón que Moisés no llegaba y pasaron varios días y parece que se olvidaron de Dios, hicieron un becerro de oro, se olvidaron de Dios y tuvieron sus consecuencias. No pudieron llegar, tuvieron que esperar 40 años y algunos no llegaron. Se quedaron muertos en el desierto. Pues algo así nos dice, no podemos, es una forma de juzgar, ¿ves? Rompemos el orden de Dios, ¿ves? Eso es con romper la orden de nuestro Dios. Y hoy en día hasta el gobierno está corrompiendo la palabra. Y yo les digo algo, una cosa: el que corrompe con la palabra de Dios le va a venir un juicio. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que eso va a venir un juicio muy grande. Y hay que tener cuenta con lo que hablamos de Dios, y mucho cuidado con eso. Número 6. Juzgamos por las apariencias. Anteriormente yo les dije que no podemos juzgar tampoco por las apariencias, pero tenemos que aceptar como nosotros somos. ¿Veis? No puedo juzgar a esa persona porque esa persona sea gorda o esa persona sea negrita. No podemos todos somos seres humanos y tenemos que respetar unos a los otros sin importar las apariencias. ¿Ves? Porque Dios nos dice que tenemos que amar unos a los otros. Y no podemos, y si juzgamos a otras personas es como odiar a esa persona. No podemos hacer eso. Y por eso nos dice, juzgamos, lo que no podemos hacer es juzgar por las apariencias. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 24. Mira lo que nos dice Juan capítulo 7, versículo 24. Nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Ves? Tenemos que juzgar si esa persona
tiene algo que tiene un vicio de droga o algo, pues hay que ayudar a esa persona, en vez de juzgar, ayudar a esa persona. Y pues, tenemos que ayudarnos nosotros mismos, no juzgar cómo somos, ni si yo soy blanquito, tengo barba, bueno, yo soy como soy, no me tienen que juzgar como soy. Y si una persona este, se siente bien como es, pues no juzgamos a esa persona como es. Todo depende de qué se mide. Vamos a ver la otra parte. Hay las 7 cosas que cómo juzgar por justo juicio. ¿Ves? Porque ya leímos las que no se pueden juzgar. Lo que Dios nos dice no se pueden juzgar. Ahora vamos a leer lo que se puede juzgar por justo juicio. Número 1. Discernir en lo bueno y lo malo. ¿Ves? Aquí vamos a comprobar la Biblia, porque estoy leyendo esto y yo lo compruebo por la palabra, ¿ves? Porque no podemos decir, yo no puedo decir nada, que lo estoy sacando de mí mismo, porque tenemos que leer lo que dice la palabra, y no lo que dicen los hombres, los predicadores de la prosperidad, que están diciendo, pastores que están diciendo cosas que no dice la palabra, porque no es lo que dice Dios sobre esto, ¿ves? Tenemos que analizar lo que dice la palabra, ¿ves? Pues, vamos al número 1. Ya leí el número 1. Discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, capítulo 5, versículo 14. Vamos a buscarlo. Hebreos. Ok. Aquí está. Dice así. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ves? Tenemos que discernir. Eso es una forma de juzgar con justo juicio, discernir lo bueno y lo malo. ¿Ves? Tenemos que tener cuidado, ¿ves? Si apoyar lo bueno y descartar lo malo. Eso es lo que quiere decirnos la palabra. ¿Ves? Lo entendieron así. ¿Ves? Lo veo ahí. Número 2. Denunciar los falsos maestros. Eso es una manera de juzgar con justo juicio, porque hay muchos predicadores que están diciendo disparates y no están analizando por lo que dice la palabra. Tenemos que aprender, antes de yo por ejemplo tengo que investigar para hacer, antes de esa prédica, investigar y analizar lo que dice la palabra. No puedo, como dicen otros pastores, que lamentablemente son más teóricos que bíblicos y no analizan la palabra como es y están diciendo lo que les plazca para ganar plata. Y eso hay que tener mucho cuidado. Aléjense. Yo les pido a que si un pastor está diciendo cosas que no vienen en la palabra, que no vienen de la palabra de Dios, aléjense de esa iglesia y buscan de la palabra, buscan otras iglesias que sean buenas. O
o lee en su casa la Biblia. No hay de más. Vamos a leer Mateo, a lo que me refiero, Mateo 3, lo voy a buscar. Mateo 3, 7, versículo 7. A lo que comprenda lo que estoy diciendo, ¿ves? ¿Qué dice aquí? Ok, dice así. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso es un incito de Juan el Bautista a los fariseos, porque Jesús no fue el único que le dijo hipócrita, por decir así, ¿ves? Porque están haciendo, ellos, los fariseos, el problema es que estaban supuestamente siguiendo la ley, pero en realidad no. Ellos lo que están haciendo es cobrando impuestos para sus necesidades, ¿ves? Y varias veces Jesús le dijo hipócrita por eso mismo, porque sabía de sus corazones y de sus mentes lo que están pretendiendo, ¿ves? Y hay que tener cuidado con esos falsos predicadores, ¿ves? Y eso es un justo juicio, justo juicio. Vamos al tercero. Número 3, exponer el error por medio de la Biblia. ¿Ves? Vamos a leer Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Quiere decir que nosotros tenemos que seguir la palabra, seguir la presencia de Dios a través de la palabra, ¿ves? Tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios. No podemos decir de boca, si un predicador comete un error, que no podemos decir lo que dice la palabra, lo que nos dice la palabra. Hay que decir lo que lamentablemente está en un error, porque no nos dice así, ¿ves? No, esta palabra no nos dice así. Tenemos que analizar lo que nos dice la palabra, y hay que tener mucha cuenta, hermanos míos, porque tenemos que discernir y aprender y analizar lo que dice la palabra. No podemos leerlo y decir a nuestra mente: es así, porque yo lo digo. No es así. Número 4, probar y denunciar a las falsas doctrinas. Eso también es algo de justo juicio, y lo vamos a leer en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 2:2. Apocalipsis 2:2. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. ¿Ves? Y aquí vamos a leer también en el mismo capítulo, capítulo 2, versículos 14 y 15, que nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí quiere decir que tenemos que alejarnos de esas doctrinas que no son de Dios. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que está teniendo un problema de idolatría grande, y otras religiones más que tenemos que denunciar, porque son cosas que están hundiendo a la gente al abismo, lamentablemente, y tenemos que orar por esas personas que salgan de esas iglesias, y no solamente de la católica, sino de otras religiones evangélicas y que no siguen la doctrina de la palabra del Señor, de la Biblia. No podemos pisar ese tipo de cosas, esa idolatría, esa fornicación que rampante, que hoy en día no podemos auspiciarla, porque Dios no le gusta. Y si auspiciamos eso, lo que nos va a pasar graves consecuencias en un futuro, el día que nosotros que sea la voluntad de Dios, tenemos que salir de todo eso, de la tiniebla, tenemos que saltar todo eso, las tinieblas, porque Satanás está disfrazado con ángel de luz y está utilizando algunas doctrinas para atraer a la gente para que se hundan, ¿ves? Y Dios no puede permitir eso. Tenemos que nosotros, porque nosotros somos inteligentes, somos seres inteligentes, seres humanos, y tenemos que discernir, como les dije primero, lo bueno y lo malo, y tenemos que analizar de qué se trata esta doctrina. Antes de meterse a esa iglesia, mira, investigue si esa iglesia es buena o mala, que no tenga idolatría, que no tenga fornicación, que no auspicie tanto la prosperidad como dicen, y hay que tener mucho cuidado. Mis hermanos, hay que tener mucho cuidado. Vamos a la quinta, redimir al pecado según el orden de Dios. Eso es orientado, y en eso hay que orientarnos y perdonar. ¿Ves? Tenemos que seguir un orden que Dios nos da a través del pecado. Tenemos que nosotros tenemos que es un proceso, porque cuando uno comete pecado, un ser humano, y nos arrepentimos, pasamos por un proceso. Todo ser humano pasamos por un proceso, y tenemos que ayudar a esa persona necesitada, porque Jesús hizo eso mismo, porque eso era su misión. Jesús ayudaba a los pobres, limpiaba a los enfermos, limpiaba a los endemoniados, porque tal vez eran pecadores y se arrepentían y aceptaron a Dios y a Cristo como Salvador. Y tenemos que orientarnos nosotros mismos y perdonar a los otros. ¿Por qué no? Número 6. Reprender y no participar en las obras malas, de las tinieblas. No
reprender a los demonios, no participar en las obras de las tinieblas. Eso es lo que quiere decir. Tenemos que reprender todo mal en el nombre de Jesús. Porque si una persona que está endemoniado y está en malos, dice algún mal, una maldición, algo, hay que reprenderlo en nombre de Cristo. Porque eso es una manera de justo juicio. Lo voy a leer, lo voy a comprobar en Efesios 5:11. Ok, aquí Efesios 5:11 nos dice: y no participéis en las obras frustrosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Ves? Tenemos que reprender todo lo malo que hay a nuestro alrededor. Y si vemos algo extraño, y voy a hablar esto un poco de un tema también, hablando de esto, quiero soltar también que en el Facebook, en las redes sociales, se están viendo mucha información de un juego que es peor que la Ouija, que se llama, no quiero mencionar mucho porque eso lo que me da es como que asco mencionarlo, pero es de Charlie, y eso es un juego que coge un papel, es un juego viejo, por lo que yo veo es peor que la Ouija, y es un juego bastante viejito por lo que yo he investigado, y tenemos y lamentablemente hay casos de muertes y de endemoniados, y tenemos que alejar todos esos demonios, esos espíritus demoníacos, y no jugar esos tipos de juegos. Y exhorto a la gente que analicen bien, no sean ignorantes, porque pueden perder hasta la vida pueden perderla. No jueguen ese tipo de juegos, porque no es un juego, es una invocación a demonios, y toda invocación a demonios tenemos que reprenderlo en nombre de Jesús, porque los demonios son lo que nos quieren es destruir nuestras almas, nuestro pensamiento, nuestro ser. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, y tener que analizarlo y unirte a la palabra, a la presencia de Dios. ¿Por qué no? Así, porque Dios es nuestro abrigo altísimo, como dice la palabra. Tenemos que estar al abrigo del Altísimo, a la armadura que Él nos da. No podemos, y tenemos que tener cuidado con esas cosas del mal, que tener mucha cuenta, ¿ves? Y voy a leer la números, ahí los dejo. Y voy a leer la última, la número 7, de César a los reyes. Eso es lo último que voy a leer. Voy a leer Tito, capítulo 3, versículo 10, y ahí culmino con esto. Ahí estamos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo y analizar
Tito capítulo 3, versículo 10. Y ahí concluyo. Dice, al hombre que cause divisiones, después de unas y otras amonestación, deséchalo. Tenemos que también desechar toda cosa que el hombre haya creado mal, todo mal que hagan los hombres. Acuérdate que nosotros somos pecadores y a veces hacemos cosas malas, ya situaciones que atravesamos, ciertas situaciones, tenemos que analizar y no juzgar a los demás por ningún motivo. Tenemos que analizar nosotros mismos para ver si podemos juzgar a esas personas o no. Eso es el consejo que les doy y que pues, y ahí pues voy a concluir con una oración. ¿Por qué no? Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Perdona mis ofensas, mis pecados. Si te he ofendido, Señor, que esta palabra que hemos dicho sea de nuestra edificación y que podamos glorificarte, adorarte y bendecirte, Señor, y que las personas hayan comprendido, analizado y aprendido de lo que dije este día de hoy, Señor, para que puedan comprender de tu palabra y tu presencia, Señor, y que puedan amar a unos a los otros, que eso es lo que tú nos pides, Señor, y que podemos aprender más y todos los días de nuestras vidas, Señor. Te lo pido, Señor, con fe y convicción, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga y que lo pasen bien.